y bienvenidos a la segunda parte del vídeo de la corrección de la ficha de repaso del tema 10, unidades de medida de matemáticas. En esta segunda parte, como os dije, vamos a realizar la corrección de los 6 problemas que teníamos. 2 de longitud, 2 de peso y 2 de capacidad. Pues sin perder más el tiempo, nos ponemos a ello. El primer problema nos dice lo siguiente. En un parque natural hay una ruta. Hay una ruta de senderismo que mide 4 kilómetros y 500 metros y otra ruta que mide 3.900 metros. ¿Cuántos metros deben ampliar la segunda ruta para que mida lo mismo que la primera? Pues vamos a ello. Problema número 7. Vamos a poner los datos. Datos nos dan, pues, ruta 1. La ruta 1, 4 kilómetros, 500 metros. Kilómetros, 500 metros. La ruta 2 ya nos lo dan en metros. Ruta 2, 3.900 metros. Y nos preguntan, ¿cuántos metros hay que ampliar la segunda para que sea lo mismo que la primera? ¿Cuántos metros ampliar ruta 2 igual a ruta 1? ¿Cuántos metros? Póngase un poquito escueto porque es que si no estaríamos malgastando demasiado espacio. Ruta 1, ruta 2, y nos dicen, ¿cuántos metros hay que ampliar la ruta 2 para igualar a la ruta 1? Pues vamos con las operaciones. Operaciones. Para comparar, para ver cuánto hay que ampliar, es decir, cuánto hay de más, cuánto hay de menos. Una resta, ¿no? Pues hay que restar la ruta 1 menos la ruta 2, o la ruta 2 menos la ruta 1. Y lo que nos dé, pues eso es lo que hay que ampliar la ruta 2. Pero ¿qué pasa? No puedo hacer ninguna operación todavía. Puedo hacer la resta, porque esto está en metros y esto está en kilómetros y metros. Para pasarlo todo a la misma unidad, 4 kilómetros, 500 metros, hay que pasarlo todo de complejo a simple. Vamos a pasar de complejo a simple. 4 kilómetros, 500 metros es igual a 4 kilómetros a metros es hacia la derecha multiplicar 3 saltos, 1000, pues multiplicar por 1000, 4 por 1000, más 500, 4 por 1000, cuando multiplicamos por la unidad seguida de ceros, por 2, 3, 1, los que sean, hay que añadírselos a quien se lo estamos multiplicando. Pues añadimos los 3 ceros al 4, más 500, y esto nos da un total de 4.500 metros. 4.500 metros la ruta 1. ¿Vale? Ya tenemos la ruta 1 pasado solo a metros. Me dicen, ¿cuánto hay que ampliar la ruta 2 para igualar a la ruta 1? ¿Cuánto hay que ampliar? Quiere decir,
¿cuál es la diferencia que hay entre la ruta 1 y la ruta 2? Y cuando decimos, ¿cuál es la diferencia? Pues es una resta, clarísimamente. Pues restamos 4.500 menos 3.900. 4.500 menos 3.900. Pues vamos a ello. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 5 más pequeño que 9 se convierte en 15. 15 menos 9, 6. Y como hemos convertido el 5 en 15, me llevo una, que pasa abajo sumando 3 más una que me llevo, 4. 4 menos 4, 0. Pues 600 metros hay que ampliar. ...600 metros hay que ampliar la ruta 2. La ruta número 2. Problema muy sencillo. Daros cuenta, seguro que lo habréis visto a lo largo de los problemas, que cuando estoy ante un problema y los datos que me dan no están en la misma unidad, tengo que pasar todos los datos a la misma unidad lo primero. Y una vez que ya tengo los datos en la misma unidad, ya puedo hacer suma, resta, multiplicación o división. ¿De acuerdo? ¿Qué hemos hecho lo primero? Pasarlo todo a metros. ¿Entendido? Pues eso es lo primero que hay que hacer siempre. Pasarlo todo a la misma unidad. Porque muchas veces en los problemas unos datos nos los darán en una unidad, otros datos nos los darán en otra unidad. Si juntamos todo a la misma unidad, puedo cambiar. ¿Entendido? Esto es como si me dicen, Juan tiene 5 euros y Eustaquio tiene 8 dólares y Pepito tiene 9 libras. ¿Cuántos euros tienen? Pues si uno lo tiene en euros, otro en dólares y otro en libras, lo que hay que hacer para averiguar el total es pasarlo todo a la misma unidad, ¿o no? Pues así es. Vamos al problema número 8, que también es muy sencillito. Un saltamontes mide 6 centímetros y 7 milímetros de largo. Y otro mide 3 milímetros más. ¿Cuántos milímetros mide más en largo? ¿Cuántos centímetros son? ¿Cuántos milímetros mide el más? No. ¿Cuántos milímetros mide el más largo? ¿Cuántos milímetros mide el saltamontes más largo? ¿Cuántos centímetros son? Pues vamos a ello. Voy a poner primero los datos. Y los datos que nos dan son saltamontes 1, 6 centímetros, 7 milímetros. 6 centímetros, 7 milímetros. Saltamontes 2, 2 milímetros, más. 3 milímetros, perdón. No 2. 3 milímetros más. Nos pregunta, ¿cuántos milímetros saltamontes 2? ¿Cuántos milímetros? El más largo va a ser el saltamontes 2. Porque si nos dicen, un saltamontes mide tanto, y otro mide 3 milímetros más, pues el que mide 3 milímetros más es el saltamontes 2. Le pongo un puntito, porque como lo abrevio, en vez de poner solo saltamontes, todo entero de saltamontes, lo acorto. Cuando acortamos una palabra que quitamos letras, hay que poner un puntito, y eso quiere decir que es un acortamiento. Cuando hay un acortamiento se pone, si no queremos poner una palabra entera, ponemos un punto, eso quiere decir que es una palabra
acortada, que hay más letras, pero para no escribir mucho más largo o si no tenemos espacio, se hace así. ¿Cuántos centímetros son? ¿Cuántos centímetros? Pues vamos a ello. Tenemos otra vez aquí, si me están pidiendo en milímetros, pues tenemos el saltamontes 1 en expresión compleja, pues a pasarla simple. 6 centímetros, 7 milímetros. Si recordamos bien, los milímetros no hay que tocarlos, hay que tocar los centímetros. De centímetros a milímetros vamos a la derecha, multiplicar. Un salto, 10. Por tanto, multiplicar por 10. Pues 6 por 10 más 7. 6 por 10, 60, más 7, 67 milímetros, el saltamontes 1. Saltamontes 1, 67 milímetros. Y ahora nos dice el saltamontes 2, 3 milímetros más. Si este saltamontes mide 67 y el otro 3 milímetros más, ¿qué es lo que hay que hacer para averiguar el saltamontes 2? Sumar, hay que sumar. Si este tiene esto y este tiene más, pues es que está clarísimo, ya me lo está diciendo. Sumar, pues 67 más 3, muy fácil, 70. Pues 70 milímetros, saltamontes 2. 70 milímetros mide el saltamontes 2. Y ahora me preguntan, ¿cuántos centímetros son 70 milímetros? Pues 70 milímetros, para pasarlo a centímetros, de milímetros, que es lo último en la tabla de unidades de medida. Milímetros es el último. Al lado tiene centímetros. Si antes de centímetros a milímetros hemos multiplicado por 10, ahora es al revés, vamos hacia la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si a la derecha es multiplicar, a la izquierda dividir. Si antes hemos multiplicado por 10, ahora hay que dividir entre 10. Y dividir entre 10 sabemos perfectamente que es tachar, borrar, eliminar, un 0. Dividir entre 100, tachar, eliminar, borrar, 2 ceros. Dividir entre 1000, tachar, borrar, eliminar, 3 ceros. Pues como es entre 10, tachamos y ¿qué nos queda? ¿Un 7? Pues 7. 7 centímetros, saltamontes 2. ¿De acuerdo? 7 centímetros, saltamontes 2. ¿Entendido? Pues ya teníamos ahí los dos problemas sobre medida. El primero son dos rutas. ¿Cuánto hay que ampliar más la segunda respecto a la primera? Hemos pasado todo a la misma unidad. Los hemos restado para ver cuál es la diferencia que hay y saberlo. Y en el segundo, pues, nos daban la medida de un saltamontes y la del segundo nos decía que medía no sé cuánto más, 3 milímetros más. ¿Qué es lo que tenemos que hacer lo primero? Pasarlo todo a milímetros. Y una vez que lo tenemos a milímetros, pues decimos saltamontes 1 mide tantos milímetros. El 2, que mide 3 más, pues sumamos 3 milímetros, ya lo tenemos. Y la segunda pregunta era, ¿cuántos centímetros son, en este caso, 70 milímetros? Pues de milímetros a centímetros, sabemos que hay que dividir entre 10, y dividir entre 10 era tachar un 0 y lo que nos quedaba era un 7. Pues estos son los problemas de longitud. Borro y nos ponemos con los de peso. Ya está borrado.
sin perder el tiempo, vamos a por los problemas de peso o masa. Tenemos que Eustaquio, bueno, no, de masa no, de capacidad, perdón. Eustaquio ha rellenado 4 bidones de 5 litros cada bidón y 20 botellas de 1/4 de litro. ¿Cuántos litros ha llenado en total? Pues lo primero de todo hay que poner los datos. Los datos en un problema son fundamentales, si no, no vamos a saber hacerlo. Eustaquio, ¿cuánto he rellenado? Pues 4 bidones. Cuatro bidones de 5 litros. Cada uno. Y 20 botellas de 1/4 de litro. ...20 botellas de 1/4 de litro. ¿Cuántos litros en total? ¿Cuántos litros en total? Pues vamos con las operaciones. A veces la pizarra se queda floja por uno de los lados. Operaciones. Lo primero de todo, ¿qué tenemos que hacer? Pasarlo todo a la misma unidad, ¿no? En principio está en litros, pero no tenemos todavía la cantidad exacta. Todavía no está la cantidad exacta. Si un bidón tiene 5 litros, 4 bidones, esto ya lo estábamos viendo en alguno de los otros problemas, igual que estos de capacidad, si rellena un bidón de no sé cuántos litros, ¿cuántos litros son 3 bidones, por ejemplo? ¿Qué operación hay que hacer? Multiplicar, porque es un bidón 5 litros, otro bidón 5 litros, otro bidón 5 litros, otro bidón 5 litros. Cuando yo tengo la misma cantidad, muchas veces eso es multiplicar. Eso es multiplicar. Pues hay que multiplicar 4 bidones por 5 litros en cada bidón. 4 por 5, 20. Vaya, pues 20 litros por bidón. No, 20 litros en bidones. ...20 litros en bidones. Los bidones ya son 20 litros. Ahora en botellas. 20 botellas de 1/4 de litro. ¿Cuánto es 1/4 de litro? 1/4 de litro nos va a salir en centilitros, ¿o no? Sabemos perfectamente ya, a estas alturas de tema, sabemos lo que es 1/4 de litro. Si no sabemos 1/4 de litro, es o porque no hemos trabajado, o porque no hemos visto los vídeos, y no nos hemos enterado. 1/4 de litro sabemos perfectamente lo que es porque hemos trabajado un montón. Medio litro y 1/4 de litro. Cuartos de litro son en centilitros, ¿a que sí? Y sabemos perfectamente que 1/4 de litro son 25 centilitros. Eso es 1/4 de litro. Dice que ha rellenado 20 botellas. Si una botella son 25 centilitros, 20 botellas, pues otra multiplicación. 25 por 20.
y nos da un total de 500 centilitros. ¿Pero qué pasa? Como lo sabíamos, que hay que pasar todo a la misma unidad. Tenemos litros y tenemos centilitros, y nos está preguntando que cuántos litros, pues como esto ya lo tenemos en litros, los centilitros hay que pasarlo a litros. Así que para pasar de centilitros a litros, vamos a la izquierda, y al ir a la izquierda es dividir. Dividir dos saltos es 100, por tanto dividir entre 100. Y dividir entre 100 no es ni más ni menos que borrar, eliminar dos ceros. Y esos dos ceros, pues aquí tenemos uno y otro. Son 5 litros. ¿De acuerdo? Así que tenemos 5 litros en las botellas. Ha llenado un total de 5 litros con las botellas. Y un total de 20 litros en los bidones. 5 litros en botellas. Y 20 litros en bidones. ¿Cuántos litros ha llenado en total? Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Sumar todo. Que sumar 20 más 5. 20 más 5... 25, pues 25 litros llenó en total. ¿De acuerdo? 25 litros llenó en total. Nos daba lo que llenó en bidones, cada bidón 5 litros, ha llenado 4 bidones, pues 4 por 5 para saber en total de todos los bidones, porque es 5 litros, más 5 litros, más 5 litros, más 5 litros. Cuando sumamos muchas veces el mismo número, ya lo he repetido millones de veces, es una multiplicación. Y luego las 20 botellas de un cuarto de litro, sabemos que un cuarto de litro son 25 centilitros, medio litro, 50 centilitros, que esto lo sabemos, no hace falta hacer ya operaciones, lo he dicho muchas veces, os he dicho, en los bares, muchas botellas de estas de vidrio de refrescos, pone 50 centilitros, o 500 mililitros, quiere decir que eso es medio litro. Pues ya lo teníamos, ¿cuánto tenían las botellas? En centilitros. Lo hemos pasado a litros, dividiendo entre 100 porque vamos hacia la izquierda, de centilitros a litros hacia la izquierda, dos saltos, por eso es entre 100, y luego una vez que ya teníamos lo de los bidones y las botellas, solo nos faltaba sumar lo de uno, lo de otro, para saber cuánto era en total. Y al último de capacidad, problema 10, que es, para celebrar una fiesta, César preparó 3 litros de zumo. Se sirvieron 8 vasos de 25 centilitros cada uno. ¿Cuántos centilitros sobraron? Y litros. Siempre que veamos en un problema, llenó no sé cuántos bidones, no sé cuántas botellas, de no sé cuántos litros, o de no sé cuántos kilos, ha cogido 4 sacos de 2 kilos cada saco. Cuando nos dicen eso, es multiplicar los sacos, o las botellas, o los bidones, por lo que hay en cada saco, en cada botella, en cada bidón. ¿De acuerdo? Siempre. Tengo 4 cajones. Y en cada cajón tengo 5 rotuladores. ¿Cuántos rotuladores tengo en total? Pues 4 cajones por 5 rotuladores en cada uno, sumo 5, 5, 5, 5, pues eso al final siempre es multiplicar. Vamos, problema 10, a escribir los datos. Que lo primero que nos dan es 3 litros de zumo prepara Óscar. 3 litros de zumo.
Sirven 8 vasos de 25 centilitros cada uno. Sirven 8 vasos, 25 centilitros cada uno. ¿Cuántos centilitros sobran? ¿Cuántos litros sobran? En una nos están pidiendo los centilitros y en otra los litros. Así que, según estamos viendo aquí, ¿qué pasa? Lo primero que me están dando es en litros y lo segundo en centilitros. Os lo he dicho ya muchas veces, cuando tenemos dos medidas diferentes, lo que hay que hacer es pasarla a una. Y casi siempre se suele pasar a la unidad más pequeña. Porque para pasar a la unidad más pequeña es multiplicar. Que para multiplicar por ceros es más sencillo que dividir entre ceros, sobre todo cuando entren en juego en años más adelante los decimales. ¿Entendido? La manera más sencilla es, ahora mismo, ir hacia la derecha, es decir, ir hacia las unidades más pequeñas. Pues en este caso vamos a ir hacia los centilitros. 3 litros de zumo, pues vamos a pasarlos a centilitros. 3 litros de zumo a centilitros, vamos hacia la derecha. Multiplicar 2 saltos por 100, pues 3 por 100, 300. E igual os digo, estamos en el final del tema, y tenemos que saber perfectamente que para ir de litros a centilitros, multiplicamos por 100. De centilitros a litros, dividimos entre 100. Esto hay que tenerlo claro porque hemos hecho un montón de cambios de unidad, de litros, centilitros, centilitros a litros. No es nada más y nada menos que multiplicar por 100 para ir a centilitros, dividir entre 100 para ir a los litros. 3 litros, 300 centilitros de zumo. Ahí. 8 vasos, 25 centilitros cada uno. Un vaso, 25. Y hay 8, pues 25, 25. Multiplicar. 25 por 8. 8 por 5, 40. Me llevo 4. 8 por 2, 16. Más 4, 20. Pues 200 centilitros en vasos. $200 centilitros han servido. Y tenían 300 centilitros. ¿Cuántos centilitros han sobrado? Cuando sobra algo, ¿qué es lo que hay que hacer? Tengo 5 euros, me he comprado una cosa de 3 euros. ¿Cuánto dinero me ha sobrado? Pues restar 300 menos 200. 300 menos 200, 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, 3 menos 2, 1. Pues 100 centilitros han sobrado. ¿Pero qué pasa? Me dice también, ¿y litros? Es decir, que los 100 centilitros hay que pasarlos a litros. Y para pasar de centilitros a litros, dividimos entre 100. Es lo mismo que tachar, eliminar 2 ceros. Pues 100 centilitros es igual a, tacho uno y otro, me sobra, sin tachar un 1,
Pues me sobra 1 litro a sobrado. 1 litro a sobrado. Pues ya están los dos problemas de capacidad, dos problemas muy fáciles del tipo de problemas que hemos estado practicando durante todo el tema, tanto en el apartado de capacidad como en repaso, que había que, pues, pasar de unas unidades a otras. Este ya habéis visto que es muy sencillo, muy sencillo. Vuelvo a recordaros, que os lo seguiré recordando, cuando estamos ante un problema, muchas veces nos van a dar unos datos en unas unidades y otros datos en otras unidades. Lo que vais a tener que hacer, que es lo que estamos haciendo en todos y cada uno de los problemas, es pasar todos a la misma unidad. Y el profe os recomienda que lo hagáis a las unidades más pequeñas, porque para hacerlo a las unidades más pequeñas se multiplica. Y multiplicar, pues, es más sencillo que dividir. ¿De acuerdo? Pues borro y continuamos, ahora sí, no me cuelo, con los problemas de peso o de masa. Está borrado y vamos, sin perder más el tiempo, a los problemas de masa. El primero me dice lo siguiente: Justina es química y necesita 1785 gramos de un compuesto para un experimento. En un tarro hay 2 kilos de ese compuesto. ¿Tiene suficiente? ¿Cuántos gramos le faltan o le sobran? Pues veremos. Si es suficiente, le sobrarán. Si no es suficiente, pues no le sobrarán. Datos que nos dan. Necesita 1785 gramos. Y en un tarro hay 2 kilogramos. Las preguntas. ¿Suficiente o no? ¿Es suficiente? ¿Cuántos gramos sobran o faltan? Pues vamos ahora con las operaciones. Gramos, kilogramos. Diferentes. Hay que pasarlo todo a la misma. Y os he dicho que siempre a la más pequeña, que es más fácil multiplicar que dividir. Pues 2 kilogramos, ¿cuántos gramos son? De kilogramos a gramos lo hemos hecho un montón de veces y sabemos que es multiplicar por 1000, que son 3 saltos. Es decir, 2000 gramos en el tarro. Si hay 2000 gramos en el tarro y necesita 1785, ella tiene 2000 gramos aquí, pero necesita 1785. Sin hacer nada, ya sabemos que le van a sobrar. ¿Cuánto? Pues vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la operación para saber cuánto le sobra. Es una resta. Ya sabemos. ¿Cuánto me sobra? Resta. ¿Cuánto me falta? Resta también. 0 más pequeño que el 5 se convierte en 10. 10 menos 5, 5. Como se ha convertido en 10, me llevo una que pasa abajo sumando. 8 más 1, 9. 0 más pequeño que el 9 se convierte en 10. 10 menos 9, 1. Ha pasado al 10. Me llevo otra. Abajo sumando, 7 más 1 que me llevo 8,
el 0 otra vez es más pequeño que el 8, se convierte en 10, 10 menos 8, 2, ha pasado de 10 y me llevo 1, que pasa abajo sumando, 1 más 1, 2, 2 menos 2, 0. 215 gramos le sobran. Si le sobran 215 gramos, ¿va a tener suficiente con 2000 gramos para hacer el experimento que necesita 1785 gramos? ¿Es suficiente 1785 gramos teniendo 2000 gramos? Sí, pues sí es suficiente. Por tanto, ya tenemos la primera pregunta. ¿Es suficiente? Sí. Es suficiente porque tiene más en el tarro de lo que necesita. ¿Cuántos gramos le van a sobrar? 215 gramos. En este caso lo hemos pasado todo a gramos porque también luego nos piden gramos. ¿Entendido? Pues vamos con el problema último, el número 12, que nos dice lo siguiente. Bernardino tiene que hacer un pastel de chocolate y necesita 125 gramos de chocolate, 250 gramos de mantequilla y 450 gramos de galletas. ¿Cuántos gramos de chocolate necesitaría para hacer 10 pasteles? ¿Cuántos gramos de mantequilla para hacer 30 pasteles? ¿Y cuántos gramos de galletas para hacer 8 pasteles? Pues esto es muy fácil, este tipo de problemas ya los hemos visto, que nos dan una cantidad y nos dicen, si esto, como hemos visto en capacidad, si esto lo hace con 1, ¿cuántos hará con tantos? Pues las operaciones siempre son igual, ¿entendido? En este caso, vemos perfectamente, antes de poner los datos, que están todas y cada una de las medidas en la misma, en gramos. Así que en este caso no necesitamos pasar a gramos nada, porque ya están en gramos. Lo único que hay que averiguar es lo que se necesita para cada uno. Pues vamos con el problema número 12. Ponemos los datos. ...125 gramos de chocolate. ...250 gramos de mantequilla. Y por último, 450 gramos de galletas. Luego, como no tengo mucho más espacio, ¿de acuerdo? Pues vamos viendo las preguntas, no voy a poner las preguntas, vosotros sí las debéis poner las preguntas. ¿Cuántos gramos de chocolate en 10 pasteles? ¿Cuántos gramos de mantequilla en 30 pasteles? ¿Cuántos gramos de galletas en 8 pasteles? A mí como no me cabe, pero que sepáis que hay que poner ahí las preguntas. Y ahora las operaciones. Si un pastel utiliza 125 gramos, en 10 pasteles, multiplicar. Muy bien. Pues 125 que utiliza en 1 por 10 pasteles, ¿qué podría hacer? Multiplicar por 10 ya sabéis que es añadir un 0. Multiplicar por 100, añadir 2, por 1000, 3, por 10.000, 4, y así, y así, y así. Pues va a necesitar 1250 gramos de chocolate.
en 10 pasteles. En 10 pasteles. Ahora de mantequilla, nos dice, ¿cuántos de mantequilla para 30 pasteles? Pues si en un pastel 250 gramos de mantequilla, en 30, pues 250 por 30. Pues muy fácil, ¿no? 0 por 0, 0. Y como no vamos a poner todo ceros, pues con 1 que pongamos nos vale, porque ya podemos empezar a multiplicar por 3. ¿De acuerdo? 3 por 0, 3 digo yo. 3 por 0, 0. 3 por 5, 15. Y me llevo una. 3 por 2, 6, más una, 7. 7.500 gramos de mantequilla en 30 pasteles. Y ahora nos quedaría por último las galletas. Si 450 galletas, 450 gramos de galletas en un pastel, en 8 pasteles, pues multiplicar otra vez. 450 por 8. 8 por 0, 0. 8 por 5, 40. Y me llevo 4. 8 por 4, 32, más 4, 36. Pues 3.600 gramos de galletas para 8 pasteles. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos el problema número 11 y el problema número 12. En el 11, pues lo que nos pedían era que va a hacer un experimento y necesita tanto. Y ella tiene tanto en un tarro. Pues nos pedían si era suficiente o no, si le iba a sobrar, si le iba a faltar. Pues vimos que tenía de sobra, que sí era suficiente, y le sobraban 215, que era lo que tenía en el tarro menos lo que necesita, pues eso es lo que le sobra. Y luego en el 12, pues, lo mismo que hemos hecho en varios de los problemas que durante el tema. Nos dan unas cantidades y me dicen, ¿cuántos gramos de lo que sea va a utilizar en 40 pasteles? Pues, si en un pastel 125, en 40, pues por 40. Todo el rato siempre es lo mismo. Si en uno es esto, en no sé cuántos es tanto. ¿Entendido? Pues nada, desde aquí me despido, espero que hayáis tenido todo bien, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!